Análisis en zapatillas. Cata de noticias. Cata de Lía. Hasta las 6. Radio con Voz. Y ahora hacemos una pausa, bajamos un poco los decibeles, porque bueno, uno se estresa también escuchando, además de que te da seguridad aprender sobre primeros auxilios, pero bueno, también uno empieza a pensar, se pone catastrófico, pero qué buenas, las herramientas que nos dieron desde la Cruz Roja. Ahora bajamos un poquito y vamos a pensar uno de los grandes temas del país, que es la educación, y tenemos como siempre a nuestra columnista Claudia Romero, que ya ha llegado aquí a los estudios de Radio con Voz. Siempre recuerdo algunos de sus pergaminos. Es doctora en educación y profesora de la Universidad Torcuato Di Tella, de las especializaciones y maestrías del área de educación de la Escuela de Gobierno, y publicó hace un tiempito Liderazgo Educativo para Mejorar las Escuelas, un librazo, ¿eh? ¿Cómo andás, Claudia? Hola, Cata, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, me alegro. Sé que se acerca el Día del Maestro y que estuviste pensando en eso para hoy columniar aquí en este programa. Así es. Bueno, septiembre uno podría decir el mes de la educación. Sí. Porque tenemos el 11 de septiembre es el Día del Maestro, el 17 de septiembre es el Día del Profesor, el 21 de septiembre es el Día del Estudiante. Nos ponemos como con las efemérides de la escuela, ¿no? Si querés. Pero me pareció una buena ocasión pensar esta tarde, ¿qué nos dice Sarmiento hoy? ¡Wow! Digo, ¿no? A 137 años de su muerte, porque el 11 de septiembre, el jueves, va a ser el Día del Maestro en conmemoración de su muerte. Entonces, a mí me parece que Sarmiento, el enorme Sarmiento, personaje controvertido, polémico, de una pluma furiosa, de unas ideas muy largas y muy avanzadas, es alguien que, el gran maestro, digamos, el padre del aula, nos sigue enseñando cosas. Tiene una obra enorme, por supuesto que en una columna de unos minutos uno dice, bueno, ¿qué? ¿De qué? ¿Cuál de esas ideas hablar? La obra es enorme, son 52 volúmenes. No nos alcanza la vida. No, a mí pues es que hago algo muy de nerd, pero me gusta, a veces voy a la universidad a buscar un libro y siempre paso a la biblioteca de la universidad en la que trabajo y siempre paso por el pasillo donde está el estante con las obras de Sarmiento y me paro y miro, ¿no? Y te digo que cualquiera que agarres al azar, sí. Te da vuelta porque la literatura, el periodismo, esa pluma furiosa, no sé. La verdad es que soy muy fan de... ¿Y cómo hiciste para elegir algo para decir en unos minutos? Bueno, porque hay un libro que es el preferido, que es Educación Popular, y eso es de lo que me voy a hablar ahora, porque fíjate cómo Sarmiento, que fue muchas cosas, desde un maestrito en San Juan hasta presidente de la Nación, y después pega la vuelta, ¿no? Como en las artes marciales, y se convierte nuevamente en un director de escuelas de la provincia de Buenos Aires. O sea, el tipo hizo todo y no tenía realmente problemas en subir y bajar de los cargos. Pero bueno, cuando asume como presidente de la Nación, en el discurso de Asunción dispara la idea, porque Sarmiento disparaba ideas, dispara la idea de educación común, ¿no? La primera vez que se habla de educación común, y él lo que dice es, para que haya paz en la Argentina, es necesario educar al pueblo en la verdadera democracia, enseñarles a todos lo mismo, para que todos sean iguales. Y para eso necesitamos, y esta frase es fantástica, que la República sea una escuela, ¿no? Qué linda frase. Sí. Ahora, 16 años después, él ya viejito, llega a ver la sanción de la ley 1420 de educación común, que de alguna manera pone en marcha el sistema educativo argentino. Ahora, en circunstancias históricas muy distintas, como las actuales, no se trata de tomar a Sarmiento al pie de la letra, en primer lugar, y tampoco hacer una reivindicación nostálgica de qué
de las épocas de Sarmiento. De las épocas de Sarmiento, ¿no? Yo por eso, digamos, de manera sintética, recuperaría 3 legados de Sarmiento. 3 legados que son legados básicamente para la política y para la política educativa, ¿no? Primero, ese pensamiento de largo plazo, es decir, pensar un país que no existe. No es pensar para mañana, pasado, las próximas elecciones o el 2027, cuando sean las próximas elecciones, ¿no? Digo, ese es el tiempo de la política, finalmente. Sarmiento está pensando más allá. No solo él, ¿no? Por supuesto, pero porque puede pensar un país que todavía no existía, es que pudo poner en marcha una cantidad de acciones y nos muestra por primera vez cómo la educación se convierte en una política de Estado. Y con sus ideas se arma esa máquina de educar, como la llamó el historiador Pablo Pinó, esa escuela, el sistema educativo argentino en una máquina altamente eficaz para alfabetizar, que la concibe Sarmiento, pero que después es asumida por Mitre y Avellaneda. Vos fíjate cómo pienso largo, pero además se arma una política de Estado para que eso que pensé para mucho más adelante ocurra. Esa idea de largo plazo es argentina, de un proyecto de país donde la educación es el motor para la construcción de un imaginario colectivo que tenía que integrar inmigrantes, que era una educación unida a la prosperidad económica, pero también a la movilidad social. Bueno, ese proyecto de país no es un pequeño plan financiero, económico, de cómo hacer, digamos, las mínimas estrategias para que el dólar se quede quieto, nos hemos acostumbrado, por distintas razones, a que todo sea en el cortísimo plazo y de cortísimo alcance, que la política sea eso. Bueno, Sarmiento nos recuerda que puede ser otra cosa. Ay, ojalá. Pero a veces bueno. Vos decís todo esto, me ilusiono, pero digo, qué lejos estamos. Bueno, quienes recordamos o leemos a Sarmiento, y creo que todos conocemos a Sarmiento, está bueno que lo recordemos, porque alguna vez fuimos eso. Quiero decir, podemos volver a hacerlo. Y podemos pedirle, ¿no?, a la política también que sueñe sueños un poco de mayor alcance. Ese es el primer legado. El segundo, que también es difícil, es que Sarmiento nos enseña que con las buenas ideas no alcanza. Porque el tipo da ese discurso, dice la República de Escuelas, pero después, durante su presidencia, digamos, pone primera y arranca un proceso realmente infernal para la época de construcción de ese sistema. O sea, Sarmiento no es un intelectual, sino que es un hacedor, es un político. Entonces, por ejemplo, sin tener los edificios escolares, sin tener todavía maestros, recordemos que no había maestros, entonces tipo dice la República como escuela, ¿y cómo se hace? Claro, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿No? ¿Cómo lo hago? Bueno, construye escuelas. Durante su presidencia de 6 años, crea 800 escuelas y hace otra cosa maravillosa y es muy prolijo, hace 800 kilómetros de vías de ferrocarril, porque para él las escuelas y el ferrocarril iban a integrar ese país, ¿no?, que estaba realmente muy desintegrado, exacto. Entonces trae esas maestras de Estados Unidos, historia que todos conocemos, y si no, recomiendo el libro de Laura Ramos, Las Señoritas, que es un libro precioso que cuenta la vida de alguna de estas mujeres. Antes de eso, Sarmiento había viajado por el mundo buscando ideas de cómo y los mejores sistemas y cómo se arman. Va a Europa y dice, no, acá está todo viejo, está todo mal,
va a Estados Unidos y se da cuenta que hay algo ahí de prosperidad que él quiere que pase en la Argentina. Trae estas maestras norteamericanas para que formen las escuelas normales donde se van a formar los maestros. Historia preciosa, pero la dejamos ahora a un costado porque a lo que voy es a que a Sarmiento le importan no los discursos, sino además que las cosas sucedan. Y se arremanga y hace lo que yo llamo una pedagogía de los detalles. Él se mete en ese libro, Educación Popular, habla del sentido de la educación, del financiamiento de la educación, cómo se va a financiar, de la formación docente, pero también de la arquitectura escolar. Él dice, si vamos a educar al soberano, las escuelas deben ser palacios. Y entonces pide construir escuelas con los mejores materiales, con mármol, con cristales que todavía, un poco arruinados, podemos ver en las fachadas de algunas escuelas. Pero digo, se mete con la arquitectura, con el mobiliario, dibuja bancos que sean ergonómicos para que los chicos puedan estar cómodos. Se pone con los horarios de los docentes, habla de la didáctica y de la enseñanza de la ortografía. Entonces, como digo, se mete en los detalles. Y esto también es una enseñanza porque normalmente los anuncios en educación, los anuncios de grandes reformas, tienen réditos políticos, pero la implementación es puro costo y nadie la quiere atravesar. Entonces estamos llenos de gobiernos o candidatos que prometen, que dan discursos donde la educación garpa, digamos, pero luego esos discursos quedan solamente en palabras. La última cuestión creo que es el tercer eje el que vos tercer rescatás eje en la es columna la de figura de los maestros. Sí. Para Sarmiento ya en ese momento no es un mero oficio más, es una profesión. Y en épocas de plataformas, inteligencia artificial, donde hay cantos de sirenas que te dicen muy pronto van a ser reemplazados, Sarmiento enseña el fondo de la historia de que el maestro es una clave en la educación y en el desarrollo de un país. Y ahí tenemos que recordar que estamos, sí, otra vez bastante lejos. En Argentina hoy tenemos un grave problema, no de formación, sino de profesión docente. Es una profesión poco atractiva y en ese sentido Sarmiento nos está recordando que sin maestros no hay escuela y sin escuela no hay futuro. Tremendo. La verdad es que quisiera escucharte 50 horas hablando de Sarmiento, Claudia, solo por una cuestión de tiempo y seguro le pasa lo mismo a nuestros oyentes. Tenemos que cerrar hoy tu columna acá, pero cuántas cosas nos dejaste pensando, ¿no? Bueno, Para pensemos pensar. en los maestros que en todo caso todos tuvimos alguno que nos marcó por algo. Ay, sí, yo me los es tremendo, te los acordás toda la vida. Toda la vida. Es para los docentes, los buenos maestros son para toda la vida. Gracias, Claudia. La columna de Claudia Romero, un lujo que nos damos acá en Cata de Noticias, en Radio con Vos. Este año, la verdad, tenemos unos columnistas de primera, como siempre en este programa. Gracias, Claudia, de vuelta. Gracias. La escuchan acá, muy pronto de vuelta. Gracias a Mati, nuestro operador, a Clarita, nuestra productora ejecutiva, a Marti, nuestra CM, y a ustedes, queridos oyentes de Radio con Vos, que están cada sábado a las 5 de la tarde prendidos, que estén muy bien, que tengan un gran fin de semana, y nos reencontramos el próximo sábado a las 5 de la tarde. Chau, chau, chau.